Hola, ¿qué tal? Ya empieza un nuevo programa Entrevista. Ricardo Antunes es sociólogo y profesor de la Universidad Estatal de Campinas, autor de más de 10 libros, es un referente en América Latina en investigaciones relacionadas al neoliberalismo y a los cambios en el mundo del trabajo. Y hoy es nuestro entrevistado. Hola, profesor, muchas gracias por recibirnos en su casa, por aceptar nuestra invitación. Es un placer, muchas gracias. Buen día a todos y todas. Gracias. Bueno, tras un referéndum popular que movilizó a millones de personas en el país, el gobierno federal ha presentado ante el Congreso una propuesta de enmienda a la Constitución con carácter de urgencia que busca acabar con la escala de trabajo de 6 días de trabajo y un día de descanso. Esta PEC, esta propuesta de enmienda a la Constitución, ya pasó por algunas comisiones en el Congreso, pero ahora debe ser aprobada por el Pleno. ¿Cree usted que el texto puede ser aprobado? Yo creo que puede ser aprobado, pero también estoy convencido de que el llamado Centrón, el gran centro, esa área, digamos, que se sitúa en el centro del Parlamento, que es mayoritaria, que en realidad es de derechas, aunque no es exactamente la extrema derecha, pero dialoga más con ella, está intentando hacer muchas modificaciones y retrasos en este proceso. Pero, por otro lado, es un año electoral, y esto es lo más importante. Esta propuesta ha sido, en mi opinión, la más importante presentada por la clase trabajadora brasileña en los últimos 40 años. ¿Por qué? Reducir la jornada de 6 por 1 afecta al conjunto de la clase trabajadora brasileña, que tiene jornadas muy largas, ¿no es cierto? Muy largas, muy duras, muy extenuantes. Y si un parlamentario vota en contra, corre el riesgo de perder las elecciones. Si no fuese por la campaña electoral, votarían en contra. Pero en esta situación, ¿qué van a intentar hacer? Van a intentar postergar y dificultar, hacer que tarde una eternidad en implementarse. La propuesta inicial prevé la reducción de 44 horas para 36 horas de carga laboral por semana. El texto, que ya fue aprobado en comisiones, prevé 40 horas de trabajo semanales. ¿Este texto atiende a las demandas populares? Las atiende, sí. Aunque yo estoy a favor de reducirla a 36 horas. La jornada de trabajo media brasileña es muy alta. Son millones los que trabajan más de 44 horas. Y esto también afecta a los trabajadores de las aplicaciones, de los que hablaremos después, que tienen jornadas muy superiores, y es el trabajo que más crece en el mundo. Ahora, lo mínimo que es absolutamente imperativo y decisivo, y que no tendría, digámoslo así, una oposición mayoritaria entre los parlamentarios de derecha y de extrema derecha, es la jornada de 40 horas. Es necesaria. Responde a cuestiones de mejores condiciones de vida, de salud, de sufrimiento, de clase, de género, de raza, que trataremos después. Así que sí, es posible y necesario. La productividad aumenta y a veces incluso aumenta a partir de la reducción, porque los trabajadores y las trabajadoras trabajan con más disposición. La disposición en el trabajo ayuda a que las condiciones de vida mejoren y a obtener resultados mejores en la productividad, y sin olvidar nunca que la tecnología no para de desarrollarse, que compensa esa reducción. Fue así desde la Revolución Industrial en 1750 en el Reino Unido, cuando los trabajadores y trabajadoras llegaban a trabajar hasta 18 horas al día o más. Bueno, justamente sobre ese aspecto, según datos del Ministerio de Trabajo de Brasil, actualmente hay cerca de 20 millones de personas que trabajan según esta escala 6 por 1. Hay diversos sectores de la economía, sobre todo comercio y servicios, que afirman que el país va a hundirse si esa nueva escala se aprueba, que varias empresas van a cerrar, que puestos de trabajo serán perdidos. ¿Esto es cierto? No, eso es un embuste, ¿vale? ¿Por qué? En la revolución industrial que acabo de mencionar, también era así, cuando los trabajadores y las trabajadoras lucharon para reducir la jornada de 18 a 17 horas, de 17 a 16 al día, y de 16 a 15, los patrones decían que las fábricas iban a cerrar. El Reino Unido, por lo que me consta, aún está en el mapa y sigue produciendo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy importante, Michel, que caracteriza la vida contemporánea y la vida a lo largo de la historia, especialmente en el capitalismo.
era diferente en las comunidades indígenas. La lucha por el tiempo. Los capitalistas saben que cuanto más se apropien del tiempo, si pudieran, ellos impondrían una jornada de 48 horas al día. Dirás, ¿pero no tiene el día 24 horas? Sí, pero en la mente del empresario sí pudiera establecer una jornada ilimitada. Y hay una segunda característica. Nuestro país vivió bajo el signo de la esclavitud, es decir, con la esclavización de millones de afrodescendientes que salieron de África y llegaron a toda América, del sur, del centro y del norte. Y esos 4 siglos de servidumbre, más de 4 siglos, moldearon la mente de gran parte del sector empresarial, como si el trabajador o la trabajadora estuvieran ahí para servirles. Entonces, la realidad es que hay una presión de los empresarios porque no quieren ceder en nada en cuanto al tiempo. Pero, como he dicho hace poco, cuando los trabajadores lucharon en el Reino Unido, ellos empezaron a luchar en 1750. No fue hasta 1886, más de 130 años después, cuando consiguieron la jornada de 8 horas. Ahora es imperativo. En muchos países europeos, es cierto, ya tienen jornadas reducidas a 35 horas, 36 horas o una media en torno a eso. Esta es una lucha decisiva, así que es un argumento utilizado por el empresariado que no quiere perder sus beneficios excesivos, no quiere perder aquello que es el discreto encanto de los países de la periferia, explotar más. Rui Mauro Marini llamaba a esto super. Decía, en la periferia no hay explotación del trabajo, hay superexplotación del trabajo. Lo que los empresarios no quieren es acabar con la superexplotación del trabajo. Bueno, profesor, y estos cambios de la escala laboral se aplican a las personas que están formalmente empleadas, o sea, que tienen registro laboral en Brasil. Pero, ¿qué pasa con los cerca de 38 millones de brasileños y brasileñas que están en la informalidad? Es la ley de la selva. Ahí vale todo. Porque, fíjese bien, la lucha por la formalización del trabajo, la lucha por la regulación del trabajo, fue una lucha histórica de la clase trabajadora. Brasil tiene de media una economía informal siempre cercana al 40%, un poco menos, un poco más, depende del periodo. Y en la informalidad, usted trabaja hasta la extenuación, literalmente. Trataremos eso después. Tiene la apariencia de que es ventajoso, porque yo hago mi horario, pero las jornadas son más duras y más agotadoras. Y la lucha para reglamentar los derechos laborales tiene que llegar a estos sectores informales. Luchamos por una vida dotada de sentido. Pero una vida en la informalidad, sin ningún límite, y esto se agrava, como veremos un poco más adelante, cuando hablemos de los trabajadores. Y es emblemático. Hay que entender muy bien esto de los trabajadores de las plataformas. Ahí vamos a eso, entonces. Perfecto. Con la plataformización del trabajo, muchas personas deciden o optan por este camino, creyendo que, bueno, hay más flexibilidad de horarios y también porque no está la figura formal del jefe, del patrón. Ahora, ¿es esa libertad una falsa ilusión o realmente es más conveniente hoy para el trabajador estar en la informalidad? Fíjese bien, esta es la cuestión más importante del mundo laboral hoy en día. En China, en la India, en Filipinas, en el mundo asiático, en Sudáfrica, en el mundo africano, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en México y en Estados Unidos. ¿Por qué? Lo primero y más importante es entender cómo nacen las plataformas, cómo nacieron, en qué contexto ellas nacieron. Fue un contexto, en primer lugar, Michel, de una crisis estructural del sistema capitalista muy profunda. En 1973, y yo soy de la generación que lo recuerda, se produjo la crisis del petróleo. No era una crisis del petróleo, al igual que hoy no hay crisis del petróleo. Hoy hay una crisis militar que genera el aumento de los costes del petróleo. Muy bien. Esta crisis se produjo en el momento en el que el sistema capitalista tuvo que reestructurarse. Dejó de ser taylorista y fordista, como en la magistral película de Chaplin, Tiempos Modernos, que retrata lo que eran los sistemas taylorista y fordista. Y se produjo esta crisis paralelamente, como consecuencia de ello. Un aumento enorme del desempleo a escala global, especialmente en los países del sur global, Argentina, Brasil, Chile, por citar algunos, México. Pero ese desempleo es mundial, si usted va a Europa lo ve. Aunque hay diferencias significativas entre el norte del mundo,
dominante y el sur del mundo, y en un contexto de explosión tecnológica ilimitada. Mire, años 70 y 80, entrada de los computadores en la industria. A partir de ahí, tuvimos los computadores, la automatización industrial, tuvimos el sistema computacional, la revolución digital de la información, los algoritmos, ¿verdad? Hasta llegar a la inteligencia artificial. Todo esto entre finales de la década de los 80 y en los 90, y el mundo de la inteligencia artificial en la última década y media. Así que fue una explosión tecnológica en un contexto en el que hay una masa sobrante de trabajadores y trabajadoras desempleados y desempleadas en prácticamente todos los grandes países del mundo. Un ejército de reserva, lo que Marx llamaba ejército de reserva, fuerza sobrante, superpoblación relativa. Esas plataformas se dieron cuenta de que si no denominaban a esos trabajadores y trabajadoras como empleados y empleadas, podrían salirse con la suya. Así que siempre hay algún antropólogo o sociólogo al que le gusta el dinero y que presta sus servicios a esas empresas. A alguien se le ocurrió la idea. Digamos que ese trabajador o esa trabajadora desempleado en la informalidad es autónomo y hagamos que incluso sea dueño de su coche o lo alquile, sea dueño de su moto o la alquile, sea dueño de su bicicleta o alquile su bicicleta. Al hacer esto, al mismo tiempo estoy diciendo, usted, Michelle, es autónoma. ¿Quién? ¿Qué trabajador? ¿Qué trabajadora en cualquier profesión? Usted es periodista. ¿No es importante que tenga autonomía? Yo soy profesor. ¿Cómo puedo dar clases si no tengo autonomía en la investigación? El trabajador de repente se ve llamado empresario, que al mismo tiempo es dueño de su coche, de su moto, está endeudado, pero es dueño del coche o alquila el coche, es dueño de la moto o alquila la moto. Entonces, estos trabajadores están cautivos. En el 2020, en Brasil, el 1 de julio, la huelga de las apps, la primera huelga, el paro de los repartidores en Brasil, en varias ciudades del país. Esto tuvo influencia en Argentina, en varios lugares, Uruguay, Colombia, Chile, al igual que esos movimientos en el Reino Unido desde el 2013, 2014, 2015, donde hay paros. ¿Qué ocurre? Ellos se fueron dando cuenta, esto es un proceso, Michelle, se fueron dando cuenta de que no son autónomos porque si sufren un accidente se van a casa y no tienen nada. Si mueren, sus hijos se quedan sin nada. No tienen seguridad social, no tienen salario, no tienen asistencia sanitaria, no tienen nada. Bueno, profesor, justamente hay un cambio que ya se consolida, de hecho, en la manera como las personas trabajan, pero hay también un cambio entonces en la manera como los trabajadores se organizan. Sí, es muy importante entender esto. En el privilegio de la servidumbre expongo esta nueva morfología del trabajo, pues antes no había un proletariado digital que se expandiera por millones en todo el mundo. Eran trabajadores públicos, de la salud, de la educación. Hoy en día todo eso se ha privatizado, subcontratado, externalizado. Hay de todo tipo y ha surgido, como mencioné antes, el trabajo en plataformas. Este es más invisible. Una cosa es que yo entre, por ejemplo, en una gran industria automovilística y allí haya 5.000 obreros a los que puedo organizar, cree el periódico del sindicato, convoque una asamblea en la puerta. Pero ¿cómo se reúne a 30.000, 40.000 repartidores dispersos por toda una ciudad y compitiendo entre sí? En teoría, si recibo más llamadas que usted, porque existe algo llamado gamificación. Así que me quedo atrás. Me quedo atrás. Solo paro si usted llega a 10. Ahí dará un salto. Entonces, cuando llega a 9, nunca llega a la 10ª o rara vez llega. Si hay mucho engaño en todo esto. ¿Y qué pasa? Esto obligó a rediseñar. No es nada nuevo. Cuando se produjo el salto, por así decirlo, de la manufactura del siglo XIX a la industria del siglo XX, taylorista y fordista, cuando nació la gran industria automovilística que se extendió por todo el mundo, el sindicato de la época de la artesanía y la manufactura se vio en crisis. El neoliberalismo fue muy duro. Los sindicatos o bien se vuelven dóciles ante las empresas o bien deben ser eliminados. Así que hay una campaña contra los sindicatos, hay una campaña contra la legislación laboral
como si esto fuera perjudicial contra la política, como si eso perjudicara a la clase trabajadora. No es eso, es otra cosa. Lo es todo, solo que poco a poco te vas recuperando. Poco a poco, los antiguos sindicatos de motociclistas de hace 20 años, hace 10 años, se han convertido también en sindicatos de repartidores. Han surgido alianzas, la Alianza Nacional de Trabajadores de Aplicaciones, la Organización de Trabajadores de las Empresas de de motos. Así que están surgiendo movimientos sociales representativos. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han afirma que llegamos a la sociedad del cansancio, en la que la lógica neoliberal se aplica a todos los aspectos de la vida, incluso en la psique humana, contabilizando todo según una lógica económica, según parámetros económicos. O sea, el famoso tiempo es dinero elevado a máxima potencia. ¿Qué opina usted? ¿Es posible revertir ese cuadro? Mire, es posible revertir esta situación, como mencioné en la respuesta anterior, y de hecho se está revirtiendo, pero solo gracias a las luchas colectivas. Sin embargo, es muy importante recordar otra cosa. ¿Cómo se organizaba y controlaba la fábrica del siglo XX? Mediante el cronómetro de Taylor. Daban las 8, sonaba la campana y todo el mundo se iba. Así que teníamos 8 horas de trabajo agotador, a veces horas extras y tal. Pero al final me iba. Hoy nuestro cronómetro es el objetivo. ¿Y quién establece el objetivo? Nosotros. Porque la empresa siempre nos dice que sea mañana. Fíjese en el embuste. Yo a eso lo llamo embuste. El embuste del léxico. Resiliencia. Trabaja hasta que te quedes en blanco. Hasta que sufras un colapso. Es más sutil. Porque yo me pongo el objetivo a mí mismo. En ese ejemplo que he mencionado hace un momento, el trabajador dijo que tenía que trabajar ese día, pero a menudo ya nadie habla de 8 horas de trabajo, ya no las tienes. Las mujeres, ¿qué consecuencias tiene esto para las mujeres? Es profundo porque tienen una jornada ilimitada fuera de casa y cuando llegan a casa, otra jornada ilimitada. ¿Qué pasa entonces? La idea de la sociedad del cansancio es un concepto interesante, aunque yo planteo otro. Es la idea de que existe cierta pasividad, una tristeza, un sufrimiento psíquico. Todo eso es cierto, pero en el progreso de la servidumbre, hablo de la esclavitud digital. Y la diferencia es que solo veo una salida a esto. Luchar colectivamente. Individualmente no sirve de nada. No sirve de nada que yo vaya a la empresa y lo haga todo. Individualmente no. Tengo que organizarme con las formas que la clase trabajadora aprende en su vida cotidiana. La experiencia cotidiana de la clase trabajadora. Ahí está el talón de Aquiles de las plataformas, como por ejemplo en Argentina. Esto lo recordarán los argentinos. Durante el periodo más duro, los piquetes cerraban las rutas, cerraban las carreteras y no había movimiento de mercancías. Entonces, hay una sociedad de la tristeza, del sufrimiento, de la enfermedad, pero también de luchas. Y este punto, claro, creo que es fundamental destacarlo. Usted ha mencionado algo fundamental, que es ahora el mismo trabajador es quien pone sus metas. Y claro, pone sus metas encima de sus compromisos que tiene que cumplir a cada mes. Y hoy en Brasil, cerca del 80% de la población está endeudada con cuentas básicas. Además, tenemos uno de los menores sueldos mínimos en toda la región. Entonces, esa lucha ahora por la reducción de la jornada laboral podría afectar la lucha por el incremento real de los sueldos. No. Eso ayuda a la lucha. ¿Por qué? Cuando trabajo en una empresa, ya sea una fábrica, una plataforma, o puede ser en un centro comercial, o cualquier otro lugar, un hotel, si reduzco la jornada laboral y consigo trabajar un día menos o 2 días menos, esa cantidad de trabajo que voy a reducir, la voy a destinar inmediatamente a los trabajadores y a las trabajadoras que están en paro. Aquella idea en la que Europa trabajó hace muchos años. Trabajar menos para que todos puedan trabajar.
Y si consigo, donde había 5.000 personas trabajando en una fábrica, con la reducción de la jornada laboral, contratar a otras 1.000 personas, habré fortalecido mi lucha. No la habré debilitado, ¿de acuerdo? Porque la habré fortalecido, porque ha habido algo que es fundamental para la clase trabajadora que las empresas no quieren y luchan día y noche por impedir: la unión de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora empleada y la clase trabajadora desempleada son la misma clase, no son enemigos. Y hay un segundo elemento que es muy importante en el mundo actual. El mundo actual de las plataformas, la inteligencia artificial y los algoritmos está dominado por el capital financiero. Se le llama financiarización del mundo. Entonces, ¿cuál es el sueño, el paraíso del capital financiero? Yo la exploto a usted, trabajadora, pero necesito una garantía más. Tiene que estar endeudada, porque si está endeudada, no va a dejar su trabajo. Si cree que es una emprendedora y está endeudada, trabajará para mí durante mucho tiempo. Por eso la clase trabajadora está endeudada. Entonces voy a trabajar en una plataforma, me compro un coche. Si el coche cuesta unos $20.000, voy a pagarlo a plazos y se convierte en $30.000 o más. Me incorporo a esa plataforma, ya estoy endeudado, ¿verdad? Esto es precisamente lo que se conoce como financiarización, o por el contrario, por parte de la clase trabajadora, el endeudamiento que dificulta la lucha, porque entonces lo único en lo que no va a pensar es en salir de la plataforma, ya que de lo contrario no pagará el coche que tiene a crédito. Ahora, profesor, ante este escenario, el fortalecimiento de la extrema derecha en Brasil, en América Latina y en el mundo sería una respuesta ante el fracaso del neoliberalismo. En cierto modo, sí. Sí y no. Le voy a explicar cómo lo veo yo. La extrema derecha está creciendo, ¿verdad? En todo el mundo. Fíjese en las elecciones del Reino Unido de hace 2 o 3 semanas, en el auge del partido nazi, por no hablar de Alemania, España, Portugal y otros países. Aunque perdió en Hungría, lo hizo frente a un antiguo aliado, por así decirlo. ¿Por qué ha crecido? Fíjese en el ejemplo de Milei en Argentina. La extrema derecha creció porque en un mundo tan incierto como este, no sabes si mañana tendrás trabajo. Me pongo a pensar en los chicos de hoy, mis alumnos de 20 y tantos años, que no tienen ni idea de lo que van a hacer. Y estamos viviendo una era de contrarrevolución preventiva a escala mundial. Es el momento de la extrema derecha. En el 2009, 2010, 2011, 12 y 13. Fue la era de las rebeliones, seguro que se acuerda. Parecía que el mundo estaba cambiando. Revoluciones en el mundo árabe. Los ninis en España. Ocupa Wall Street en Estados Unidos. Las rebeliones no cuajaron, no se convirtieron en revoluciones y llegó la era de la contrarrevolución. El Brexit en el Reino Unido y la primera victoria de Trump, para mí, son señales. Es el turno de la extrema derecha. ¿Y qué está haciendo la extrema derecha? Como la izquierda se ha vuelto muy prisionera de la política institucional, cuando llega al gobierno municipal, al gobierno estatal o al gobierno federal, se pone a organizar la casa. ¿Para quién? Para los empresarios. La izquierda pone la casa en orden, la extrema derecha sube, critica y lo destroza todo. Milei hizo toda su campaña con ese... ¿Cómo se llamaba eso? Sí, la motosierra. Quería romper el sistema del que él es una de las muestras más puras. Bolsonaro también. Bolsonaro decía en sus primeras elecciones aquí y en las segundas que él era el único que se oponía al sistema, cuando en realidad es la expresión más pura y espeluznante del sistema en su vertiente más pura y espeluznante. Pero la extrema derecha. Milei obtuvo el voto del proletariado argentino en situación de extrema precariedad, llamado precariado. El proletariado de los servicios que carece de experiencia en organización. Así pues, la extrema derecha se está radicalizando, como lo hicieron el fascismo y el nazismo en Italia y Alemania. No son exactamente lo mismo en todo, pero a Hitler lo eligió el voto obrero. Mussolini ascendió con el apoyo obrero. Esto pone de manifiesto una cierta incapacidad de la izquierda en este momento. La izquierda tiene que reinventarse. Y hay otra cosa también que creo que es importante para concluir este análisis. No es que se haya desencantado con el neoliberalismo, en mi opinión. La extrema derecha dice, formamos parte del neoliberalismo. Y por otro lado, la izquierda no logra defender un proyecto unitario que pueda hacer frente a esta ola.
La izquierda sufrió mucho con el fin de la Europa del Este, algo que no fue capaz de comprender. No fue capaz de entender que aquello no era el socialismo. Una cosa es intentar construir el socialismo. El socialismo es un proceso más complejo. Y la izquierda, cuando se dio cuenta de que el socialismo soviético no había funcionado, migró hacia la socialdemocracia, que acabó en Europa. Ya no hay socialdemocracia. La socialdemocracia hoy es el neoliberalismo suave. Y los fascistas coquetean con el neoliberalismo depredador. Hay que reinventar una forma de vida, porque ya no nos quedan muchos años por delante. Nadie tiene una vida eterna. Al observar el panorama bélico actual, es muy difícil no mirar a un lado y ver un escenario que podría ser de devastación total, por lo que lucharemos para que ese no sea el camino. Así es, profesor, muchísimas gracias por esta entrevista, por el análisis, fue un placer. Fue un placer para mí también. Puedo hablar ahora en lo puro portuñol. Fue un placer muy grande. Gracias a usted. Y así finalizamos este programa de entrevistas. Siga con nosotros en RT. Hasta la próxima. Chao.